La lluvia comenzó como una insistencia y terminó por convertirse en un grito que partió la noche en dos. Las gotas golpeaban el cristal como dedos impacientes. El pabellón de la casa era un coro de tejas quejarse. En la cámara donde Amelia trataba de contener el temblor con las yemas de los dedos, el reloj de pared marcaba con un tic seco que parecía contar con rabia. Quedaba menos de un día. Lo que sucedió en segundos iba a decidirlo todo. Ella no pudo decir adiós. Fue una frase que le vino a la cabeza sin tiempo para pensarla. Quiso articularla y la voz le hizo una mueca en la garganta. Desde detrás de la puerta, la voz del padre llenó el pasillo con la rotundidad de sus decretos. Mañana sería la boda. El vizconde llegaría al alba para recibirla como una pieza. En su bolsillo, los nombres de los bienes, el precio de un apellido. La lluvia, cruel y puntual, parecía querer borrar el mundo conocido. Amelia se apoyó contra la pared y dejó que la humedad del aire le pegara la falda a la piel. Había algo en aquella tarde que la obligaba a mirar hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. Dentro, el pánico. Fuera, la tormenta que agitaba los toldos y arañaba la casa como un augurio. En el salón, la voz del varón no solo anunciaba una alianza, sino dictaba una sentencia. Sus palabras, metálicas, aprobadoras, sin un vestigio de ternura, rebotaban hasta donde ella se ocultaba. Él hablaba de la conveniencia, de las redes de influencia y del futuro que convenía a la hacienda. No lo hacía por cariño, lo hacía por cálculo. Entre esas frases calculadas había una que a ella le perforó el pecho. Casa grande, sangre correcta. Aquello era la economía de la vida que le tocaba. Aquel era el fuego que se había ido alimentando desde la infancia hasta hacerse alfombra bajo sus pies. Las ventanas del cuarto tenían cortinajes de brocado que ahora latían con la lluvia. Amelia miró la clavija del reloj. El péndulo no parecía moverse, como si el tiempo, en aquel cuarto, se hubiera vuelto lento a propósito, para que cada segundo pesara más. Lo que le venía encima no era una decisión lenta, sino un fenómeno fulminante que demandaba respuesta en instantes. Cuando las puertas de la casa se cerraban con la fuerza de la tradición, las únicas grietas eran los silencios entre los sirvientes, las miradas esquivas y la presencia de quien nunca figuraba en los contratos. Gabriel. Gabriel era guardia, mano firme en las noches, sombra que patrullaba la línea entre la casa grande y las chozas. Era, además, algo que el varón no había previsto, un hombre que había aprendido a leer con un empeño que sabía de sublevaciones íntimas. Lo que la alfabetización le había dado no era solo la capacidad de descifrar letras, le había ofrecido el idioma para nombrar un mundo que la hacienda intentaba mantener en silencio. Gabriel conocía nombres que la casa prefería olvidar, de leyes que no lo reconocían, de mapas que cortaban caminos y abrían islas de refugio, pero sobre todo conocía a Amelia. Su relación había comenzado como encuentros fingidos, una mirada sostenida en el patio, un gesto furtivo de ayuda para recoger algo que ella había dejado caer. Las manos de Gabriel eran grandes, con callos que hablaban de trabajo y de paciencia, las manos que sostuvieron más de una vez la muñeca de Amelia cuando el miedo le arrastraba los pies. Con el tiempo, esas manos dejaron de ser solo de auxilio, se convirtieron en refugio. Había entre ellos una peculiaridad que no se ajustaba a los planos trazados por el varón, una conversación que nacía en la noche, sobre el corral o bajo la parra, acerca de las estrellas. ¿Crees que las estrellas saben de nombres?, le había dicho él la primera vez que se quedaron a solas en el alero. Ella había reído, sorprendida de que un guardia pudiera formular una pregunta con tanta ligereza. Él le respondió mientras señalaba un punto fijo en el cielo. «Conozco sus historias, señora. Dicen que algunas guardan promesas. Fue una broma. Fue un juramento». Gabriel le recitaba versos que había aprendido de libros robados a la biblioteca del administrador, versos que hablaban de mares, de exilios y de horizontes. Ella los aprendía como quien aprende a respirar de otro modo. Había en esos poemas una promesa de lengua diferente,
una forma de nombrar la posibilidad de salir. La casa grande, desde fuera, brillaba con la seguridad del que la tiene todo. Había porcelana fina, alfombras orientales, un comedor donde se servía el café molido en tazas tan blancas que dolían. Dentro de ese pulcro lujo se sostenía la maquinaria de la opresión, órdenes, cuentas, castigos que se ejecutaban con naturalidad. En los patios, las cadenas aparecían como metáforas en el horizonte. No siempre visibles, a veces insinuadas en los pasos pesados de los capataces, en los ojos esquivos de los hombres y mujeres que eran posesión legal. Amelia había crecido aprendiendo la gramática de la casa, a sentarse cuando le pedían, a mostrar la sonrisa que convenía, a ocultar la mueca del desagrado. Pero su mirada también había aprendido a ver las fisuras, la manera en que una taza mal colocada suponía una reprimenda para la cocinera, la forma en que un portón se cerraba tras la figura de alguien que nunca volvería a dormir bajo el techo propio. Esas imágenes le pesaban como piedras en el estómago. El varón, su padre, no era un monstruo sin vida emocional. Era un hombre de códigos, acostumbrado a medirlo todo con la regla del beneficio. Si su hija podía asegurar una alianza que ampliara su red, la decisión estaba tomada. La figura del vizconde era, en el imaginario de la hacienda, un buen partido, nobleza confirmada, títulos que se sumaban. A Amelia le habían dicho que no era por ella. Le repitieron que la boda era una operación. La idea de compartir la cama con un desconocido, con un hombre al que apenas había visto, altivo, viejo, de manos frías, apretó los músculos de su garganta. El pensamiento de que podía perder la libertad que aún le quedaba la convirtió en una marioneta con los hilos tensos. Pero si la casa tenía mecanismos, la vida fuera de la mirada tributaba otras posibilidades. Gabriel no era solo un símbolo de ternura, en su quietud había un motor. Desde hacía meses se movía con discreción. Aprendió rutas, escuchó nombres de barcos, habló en voz baja con contactos en la costa. Había una figura en Angra dos Reis, un hombre de pocas preguntas que ayudaba a quienes podían pagar con secretos, pasajes, documentos, redes clandestinas que cruzaban la frontera. Gabriel guardaba la esperanza, como quien guarda una pequeña llama dentro de un frasco. La alimentaba con sobras de tiempo, con favores ganados, con promesas que no se permitía fallar. La alfabetización de Gabriel fue un acto subversivo en sí mismo. En el silencio de la barraca donde vivía, con la lámpara en la mesa de madera, él descifró no solo letras, sino la ideología que las guardaba. Se memorizó nombres de puertos, ciudades, leyes que hablaban de asilos para quienes escapaban. Cada palabra aprendida era una llave. Era, también, la manera en la que podía escribir a Amelia, sin que las voces del salón leyeran su mano. Cartas pequeñas, escondidas en los pliegues del vestido, palabras que decía en voz baja y que ella guardaba como si fueran parte de su propia sangre. Los encuentros entre ellos eran un tejido de riesgos. Había miradas que podían delatar, pasos que podían traicionarlos. Sin embargo, en la esquina del corral, entre el humo de la cocina y los gritos que bajaban desde el despacho, encontraron un rincón donde las palabras eran posibles. Gabriel le enseñó a leer el cielo, cómo identificar la Cruz del Sur, cómo orientarse por una estrella que era, en su lenguaje, promesa de rutas. Ella le habló de su memoria, de las tardes en las que su madre le contaba historias de tierras lejanas, de la sensación de que el mundo tenía más puertas de las que su padre les mostraba. No todo fue consuelo. Hubo violencia en la hacienda que marcó el cuerpo y la memoria. Amelia la conocía a través de los relatos de su aya, en la forma en que algunos hombres llegaban con ojos quemados por el látigo. Conocía la brusquedad con la que un capataz podía corregir un paso equivocado. No era ajena al sufrimiento. Lo veía en la cocina, lo olía en la sangre que a veces quedaba en los surcos. Cuando un esclavo era castigado, la casa entera contenía el aliento, como si quisiera ocultar que aquello pasaba bajo su propio tejado. Esas escenas no eran motivo de curiosidad para ella, sino un espejo que podía mirarla y preguntarle si su conciencia se había dormido. Por eso la decisión de huir no era solo huir del matrimonio,
era romper con una estructura que la oprimía desde dentro y desde fuera. El primer acto de rebelión explícito fue una carta. Gabriel, con manos que sudaban de miedo, dejó sobre la bandeja donde Amelia tomaba el té un papel doblado con la pulcritud de quien ofrece algo sagrado. No tenía firma, solo trazos apretados y una frase que le explotó el pecho. «Si quieres, salimos esta noche». Ella la leyó con la luz de una vela. Las palabras vibraron y se convirtieron en un plan que exigía discreción, logística y una paciencia que parecía ajena a la urgencia de su corazón. A partir de ese instante, las horas se volvieron moneda y cada minuto se administró con el cuidado de quien planea un salto al vacío. Los preparativos fueron lentos y precisos. Gabriel no improvisó. Había observado durante meses el calendario de la casa, los viajes del varón, las semanas en las que el vizconde no estaría en la ciudad, los patrullajes habituales de los capitanes. Reunió pequeñas cosas, una manta vieja, algunas monedas que consiguió cambiando favores, un frasco con hierbas para curar heridas menores, una brújula que le ofreció uno de los marineros del puerto a cambio de una ayuda. También logró, con astucia, un papel que hacía pasar por cierto cualquier historia, un permiso de viaje falso, confeccionado con nombres y sellos que no preguntaban demasiado. Todo eso estaba en la sombra de su plan. Amelia no se dejó arrastrar sin lucha. El miedo la mordía con frecuencia. No era valentía romántica la que la llevaba adelante, sino una mezcla de asco y anhelo. Pensaba en sus días futuros con el vizconde, silencios forzados, camas compartidas sin nombres, la lenta anulación de una identidad. Pensaba también en lo que podría perder si fracasaban, la vida entera, las posibilidades, la mediocridad segura que su padre vendía como prosperidad. Hubo noches en las que casi cedió. Se imaginó a sí misma aceptando, no por amor, sino por el sueño de no complicar la estabilidad de la hacienda. Pero Gabriel era la presencia que le recordaba el idioma nuevo que había aprendido: libertad, palabra que le llenaba la boca con un sabor desconocido. La relación, además de afecto, tenía una dimensión moral. Gabriel era consciente de los riesgos que corrían quienes lo ayudaran. Él no solo arriesgaba su propia libertad. Cualquier servidor que se implicara podía pagar con latigazos, pérdida de comida, desaparición en la noche. Por eso las conversaciones con los aliados en la barraca fueron medias palabras, gestos mínimos. Hicieron acuerdos con hombres que conocían los caminos, con mujeres que podría ser guía, y se guardaron los nombres para no escribirlos en ningún lado. La red fue tejida con la prudencia de quien sabe que una palabra pronunciada con la entonación equivocada puede derrumbar el entramado. A pesar de todo, la idea de partir producía imágenes claras en la cabeza de Amelia. Un barco que desgajaba la costa, la posibilidad del mar extendiéndose interminable, Montevideo con sus calles donde nadie le preguntaría por el apellido. A veces, en la sombra de la noche, ella se sentaba en la baranda de la cocina y con la manta sobre los hombros, cerraba los ojos imaginando a sus hijos jugando en un patio nuevo, sin los ojos del varón inspeccionándolos. Gabriel le hablaba con la calma del que ha trazado mapas mentales. «Podemos llegar hasta Angra. Desde allí tengo un contacto que nos embarcará en un barco hacia el sur. No será fácil, pero...» Ese pero pesaba. No era garantía. Era una puerta pequeña y temblorosa que exigía que alguien la atravesara. Amelia comenzó a aprender a empacar con la economía del dolor. No llevaba muebles ni joyas. Intentó convertir en peso solo lo que sería indispensable. Guardó en una caja las pocas cosas que consideraba suyo: un pañuelo bordado por su madre, una aguja, un pequeño libro de poemas que había subtraído a la biblioteca para leerlo a escondidas. Esas pertenencias eran el resto de su corazón. Cuando las dejó en manos de Gabriel, sintió que parte de su vida se movía a otra temperatura. Lo hizo con la calma de quien acepta que lo que se desplaza puede no volver igual. El tiempo corría con la velocidad de quien huye de algo que no quiere ver. Las noches que precedieron la decisión fueron un tejido de encuentros cortos y silencios largos. Había un momento siempre cuando se encontraban en la penumbra del granero que el mundo se afinaba hasta quedarse solo con sus respiraciones.
Gabriel le mostraba a Amelia mapas pintados con el carbón de las velas en hojas recortadas. Señalaba con el dedo los puntos donde podían esconderse, las entradas a ríos poco vigilados, los nombres de las embarcaciones. Ella escuchaba con atención, dibujaba en su mente el itinerario y se sentía, por primera vez, autora de un trayecto. Una madrugada, mientras el cielo parecía contener el aliento, Gabriel le dejó un papel en la repisa de su tocador. Hora y lugar para partir. Era un rectángulo de asfalto en el que estaban escritas palabras que pesaban como piedras. Medianoche. Puerta trasera. Parra. No lo dudes. Amelia miró la nota hasta que la tinta se deshizo en sus ojos como lluvia. En ese momento supo que la decisión no era ya de pensar, sino de actuar. Todo lo demás sería la vida juzgando el resultado. Había también momentos de ternura que les pertenecían en exclusividad. Una noche, sentados junto a la chimenea de la barraca, compartieron una cena modesta. Pan negro, queso duro y una porción de guiso que alguien había guardado. Gabriel le leyó un poema en voz baja. Sus manos, que antes solo habían atado sillas o cargado sacos, se ocuparon de acomodar una manta sobre los hombros de Amelia. Ella, por su parte, le ofreció una copa de agua, y la forma en que le miró fue un juramento que no necesitaba firmas. No hubo promesas grandilocuentes. Hubo una intimidad hecha de pequeñas cosas, la manera en que él torcía una hoja para limpiarse la lengua, el leve temblor en sus labios cuando recordaba un nombre. Aquella noche no hubo sexo descrito, hubo consagración. Se tocaron con respeto, respiraron juntos y se prometieron, con la solidez de quien sabe que lo que se hacen el uno al otro debe sobrevivir a las peores circunstancias, que no habría marcha atrás si uno de los dos flaqueaba. El plan tenía partidas de riesgo que ambos conocían. Una era el vizconde. Si llegaba antes, las puertas se cerrarían con más cerrojos y la huida sería imposible. Otra era el barón. Si sospechaba que algo se cocinaba, enviaría capitanes al monte y prisioneros. Había rumores de perros entrenados para seguir huellas, capitanes do mato que tenían una crueldad casi industrial en la tarea de recuperar lo que la hacienda consideraba suyo. Gabriel los había estudiado como a piezas de ajedrez, cuándo moverlos, cómo distraerlos, dónde dejar migas falsas para despistar las búsquedas. El día señalado amaneció con un cielo que no acababa de decidir si aclarar o enfurecerse. Las primeras horas estuvieron llenas de ruidos domésticos. El batir de la vajilla, el humo que subía por la chimenea, la señora de la casa que enviaba a las doncellas a ordenar la habitación, como si todo fuera un día más. Amelia se movía con una compostura que era a la vez actuación y convicción. Limpió la habitación con manos que temblaban, fingió interés en el peinado que la haría presentable al vizconde. Por fuera, era la hija dócil, por dentro, era la mujer que aguardaba la medianoche para empuñar su destino. La noche llegó con una lluvia fina que parecía costura, hilo húmedo que remendaba los muros. A la hora señalada, la casa parecía un animal dormido. Las voces se habían apagado. El varón había subido a su despacho con un coñac para esperar la mañana. Amelia descendió por unas escaleras que conocía con la precisión de los años. Cada barrote, cada mueca tallada en la madera resonaba en su memoria. Llegó a la puerta trasera donde la parra hacía un dosel espeso y esperó apoyada contra la madera con la nota de Gabriel arrugada en su bolsillo. Lo que sucedió en segundos ocupó su cuerpo entero. Sintió la lluvia tocar su nuca, la textura fría del aire, la posibilidad de perderlo todo en un instante. Una sombra se movió entre los arbustos y antes de que la mente pudiera formar un pensamiento coherente, una mano rompió la tela de la ventana. El cristal explotó en un sonido breve y agudo. La parra vibró como si la casa quisiera expulsarlos de su vientre. La puerta se abrió, no por orden sino por urgencia, y una figura cayó dentro. Gabriel, empapado, con la camisa pegada a la piel y la respiración azorada, entró como quien entra a robar el tiempo. Amelia lo vio en el acto de entrar y supo que no podría decir adiós. No hubo palabras largas, hubo el roce de dos cuerpos que se reconocían desde mucho antes, un intercambio de miradas que decía, ahora o nunca. La lluvia,
que había acompañado todo el plan, cortó en un segundo la distancia entre la vida que conocía y la que elegía. Sus dedos buscaron los de Gabriel y los apretaron con la súplica y la firmeza de alguien que pone una vida entera en un gesto. «Vamos», murmuró él con la voz hecha de hilos tensos. Ella asintió. Afuera, el mundo era un esfuerzo por no ser descubierto. La parra se balanceó, dejando caer pequeñas gotas sobre sus cabezas. El reloj, lejos en el salón, marcó un golpe que sonó como una sentencia, y casi de inmediato, los pasos apresurados de dos figuras cortaron la quietud del jardín. No hubo adiós. No hubo la ceremonia del despedirse de la casa como se despide un objeto amado. Lo que hubo fue el acto sencillo y decisivo de quitarse los zapatos, de cerrar la puerta con cuidado, de bajar por la escalera lateral con la certeza de que, si el mundo se volvía contra ellos, sería para siempre. Gabriel movía el cuerpo con la experiencia de quien había recorrido caminos. Amelia lo seguía con la determinación que nace de la mezcla de amor y necesidad. Y fue así, en la penumbra y con la lluvia como único testigo, que comenzaron a alejarse de la luz que había regido sus días. El murmullo de la hacienda quedaba atrás, amortiguado por la parra y la valla. Detrás de ellos, la ventana rota brillaba como una herida abierta. Adelante, la oscuridad se abría en senderos apenas marcados, rutas que Gabriel conocía y que la llevarían primero a la espesura del monte, luego a caminos que prometían menos vigilancia. En el pecho de Amelia, el latido era alto y firme, y en ese latido se alojó una extraña paz, la certeza de que ya había elegido. Pero la noche es voraz y llena de ojos. En algún punto, cuando los árboles comenzaron a cerrarse sobre el sendero y la lluvia dejó de ser ruido para convertirse en manto, se oyó un jadeo a lo lejos. Perros. Un sonido que tenía la velocidad de la alarma. Gabriel detuvo a Amelia en seco, pegó su espalda a un tronco y la cubrió con el cuerpo. El aire se llenó de un olor a humedad, a hojas pisoteadas y el ruido de ramas que se movían. Por un segundo, todo se volvió agudo, el viento, el corazón, el frío. Los segundos que siguieron fueron cruciales. Cada respiración contaba como una decisión. Gabriel buscó con los ojos el camino más oscuro, el paso que los mantendría fuera del rastro de los perros. Amelia, con las manos entumecidas, pensó en el varón, en el vizconde, en la casa que se quedaba sin su risa. Pensó en las cosas que no le darían tiempo a decir, y supo, con una claridad que la atravesó como un filo, que no diría adiós. No podía, porque el adiós habría sido admitir derrota. Lo que ella necesitaba era un cruce que borrara el pasado, no una despedida que lo enalteciera. La noche se cerró alrededor de ellos mientras avanzaban, y en la penumbra, la lluvia y las hojas, se dibujó la certeza de que la vida podía cambiar en un soplo. Fue en ese momento, entre un latido y otro, sin tiempo para trenzar palabras, que la historia se empezó a escribir con tinta recién salida, la de dos personas que, contra todo mandato, habían decidido cruzar una frontera que separaba la sumisión de la libertad. Si esta historia te atrapa y quieres escuchar más relatos de época, suscríbete y acompáñame en las próximas entregas. Camino abajo el barro les pegaba a los zapatos y a la ropa. Cada paso era un testimonio de la precariedad de la empresa. Gabriel alaba de una ramita y la hacía servir de bastón. Su rostro estaba tenso pero claro en la decisión. Amelia sentía en la boca el gusto del barro y la lluvia, y junto a ese sabor la amarga dulzura de lo irrevocable. Recordó de pronto la letanía de su madre. Hija, las decisiones nos vistieron a todos de lo que somos. Ahora esa ropa se estaba fabricando con pasos en la oscuridad. Las primeras horas fueron de sigilo absoluto. Evitaron los senderos principales que llevaban al río. Tomaron las huellas menos visibles, el caminito que serpenteaba entre los eucaliptos. Gabriel conocía atajos que parecían desaparecer si uno no los buscaba con cuidado. Raíces que se abrazaban al suelo, piedras marcadas por marea antigua. A veces se detenían y escuchaban. El aullido lejano de un perro que se moría de no encontrar rastro. La lejanía de una voz humana que juraría haber oído.
Cada ruido era una emergencia que exigía aguante y silencio. En el avance se mezclaron la esperanza y la memoria. Amelia recordó la infancia en que jugaba en un patio que parecía eterno, y por primera vez comprendió que el mundo era más grande que esa casa. Cada recuerdo se convirtió en una brasa para avivar la determinación. Gabriel la guiaba con la seguridad de quien ha contado rutas en soledad. Algunas veces rozaba su mano para comprobar que ella seguía, y esas caricias eran más urgentes que cualquier palabra. No todo fueron triunfos. En un claro, uno de los hombres a quienes habían confiado su salida se había echado atrás por miedo, o quizá por cálculo. Se deshicieron de él con la tristeza de quien pierde una pieza necesaria. El trayecto exigía no solo resistencia física, sino también la capacidad de elegir bien a quién confiar. El mundo que abandonaban estaba lleno de traiciones, y la lección se aprendía con el costo en sudor y pérdida. Cuando el cielo empezó a aclararse, hacia el este, la lluvia fue menguando y una niebla fina cubrió el suelo como un pañuelo. En esos kilómetros vivieron un tiempo que no era ni sueño ni realidad. El cansancio producía visiones, y la memoria se hacía cercana, hasta el punto de conversarse en voz alta. Gabriel hablaba poco. Sus palabras eran herramientas, y a veces recuerdos de su juventud en los que se había forjado su orgullo. Amelia, por su parte, se permitió llorar sin ruido. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia persistente, y cada una de ellas era una despedida no dicha. Llegaron entonces al borde de la mata donde las casas se dispersaban y los caminos abiertos prometían confusión. Era un punto que Gabriel había marcado en su mapa interior. Allí debían esperar a que la rueda del día se levantara para tomar un sendero que conducía hacia el río y luego, más lejos, a 1000 vericuetos que los protegerían de las patrullas. Se acurrucaron bajo una roca, mojados y exhaustos, y el mundo, por unos instantes, pareció menos hostil. El frío les mordía, pero la decisión mantenía la sangre caliente. Mientras esperaban, Amelia sacó el pañuelo bordado y lo dejó sobre las rodillas. Era casi un talismán. Gabriel miró a lo lejos, con la vista afilada como un halcón, y luego la miró a ella. No hubo poesía, solo la comunión que dan los que comparten peligro. ¿Estás segura?, preguntó, como si el eco de la pregunta fuera una rendición de su fuerza. Amelia apretó el pañuelo y respondió, sí. La palabra fue de una claridad que apenas necesitó énfasis, pero en su interior había una tormenta que no dejaba lugar a retrocesos. No sabían cuánto tiempo pasarían allí. La niebla fue levantándose con parsimonia y los primeros signos del día devolvieron a la vida los cantos de aves. En el horizonte, la silueta de un viejo molino marcó una distancia que a los dos les pareció tanto lejana como cercana, una victoria posible. Gabriel, con la garganta áspera, comenzó a tararear una canción aprendida de marineros, una melodía que a ella le sonó como promesa de puerto. La canción, sin embargo, fue interrumpida por un ruido que le heló la sangre, un silbido seco, un mandato que parecía venir de alguna garganta cercana. Alguien los había descubierto antes de llegar al río. El sonido de las voces, las pisadas apresuradas, el ladrar más cercano, todo eso vino en una sucesión que comprime el tiempo. Fueron segundos donde el pasado y el presente se fundieron, donde la posibilidad de escapar se contrajo a un punto. Gabriel empujó a Amelia hacia una hondonada cubierta de zarzas. La tierra húmeda los cubrió como un sudario temporal. La angustia ordenó cada gesto. Cubrirse con hojas, mover los cuerpos sin ruido, contener la respiración hasta que la cabeza parecía a punto de reventar. Desde la oscuridad, Amelia creyó escuchar la voz que la había definido, la del varón. Era una voz que lo llenaba todo, una que no necesitaba gritar para herir. Si él estaba allí, la persecución no sería solo física, sería el retorno de todas las humillaciones. Su corazón latía con fuerza, y la mente le ofrecía recuerdos que no le dejaban sitio para la esperanza. Gabriel, con la mano en su boca, la obligó a callar y a mirar hacia donde la noche se abría, en un camino que traía consigo pasos y sombras que, sin duda, pertenecían a los hombres enviados. Los segundos que estaban por venir iban a costar.
Cada respiración era una declaración de resistencia, y el mundo del que pretendían escapar parecía decidido a no dejarlos ir sin abrir la veda del conflicto. En la maleza, entre las raíces y la bruma, Amelia sintió que alguien le cerraba la garganta con la presunción de lo inevitable. Pero en la oscuridad también encontró la zona donde la fidelidad humana se prueba. La mano de Gabriel apretó la suya, con una fuerza que decía más que cualquier juramento. Allí, envueltos en hojas y miedo, comenzó una secuencia de instantes que, como siempre, decidiría la dirección de sus vidas. Cada segundo, en ese momento, valía más que una vida entera de sumisiones. La pregunta que flotaba sobre ellos era simple y terrible: ¿seguir adelante a cualquier precio o detenerse y aceptar el destino que la casa les había preparado? La respuesta, en la tensión de la noche, estaba por brotar. El ruido de las botas se acercó como una sentencia. Había pasos, juramentos y el crujir de las ramas bajo pisadas que no perdonaban. Amelia sintió el frío de la tierra en la mejilla. La hoja que le rozó la frente sabía a lluvia y a humo. Gabriel seguía inmóvil a su lado, cuerpo tensado como el de un animal que comprende la emboscada y espera el momento de arrancar. Por encima del rumor, la voz de un hombre reclamó el nombre del varón. La voz, inevitable, parecía llegar siempre con la autoridad de aquellos que no creen en el tropiezo de la ley. Los segundos se plegaron sobre ellos uno tras otro, cada uno más comprimido, como si el mundo hubiera decidido concentrar toda la gravitación de la historia en un punto. Gabriel, sin alzar la voz, movió la mano en un gesto que fue a la vez calma y orden. Amelia escuchó el latido de su compañero en la misma frecuencia que el suyo propio. No hubo tiempo para frases largas. Todo estaba contado ya en las pequeñas órdenes. Baja, debajo del tronco. Si se acercan, tú no te muevas. No se movieron. Los hombres pasaron a 2 pasos de su escondrijo. Sus botas levantaron un vapor húmedo que olía a tierra removida y a barro. Uno de los perros olfateó la maleza y por un instante la nariz húmeda buscó un rastro. Gabriel tuvo que contener la respiración como quien contiene una palabra que puede delatar. La bocanada se hizo pequeña, contenida, y la bestia, por fortuna, giró la cabeza y siguió su camino. Fue como si el bosque les hubiera otorgado un perdón provisional. Cuando la amenaza desapareció, Gabriel exhaló y la tensión que habitaba sus hombros se deshizo en un temblor. Amelia apoyó la frente contra su pecho, dejando que el latido la anclara. No se dijeron mucho. Los nombres lastraban y los juramentos pesaban, pero no eran para esa hora. Tenían que moverse de inmediato. El amanecer no perdonaría su demora. Se incorporaron con la lentitud de quien sabe que cualquier tropiezo puede costar la vida, y continuaron el camino hacia el río, paso a paso, con la noche aún pegada a la piel. La fiebre les hacía pagar la prisa. En el camino, Amelia notó que el cuerpo de Gabriel estaba más caliente de lo que debía. La sangre le rozaba en las venas con una urgencia distinta. Había recibido, en alguna ocasión de su pasado, pequeños golpes que el tiempo no borró. Ahora, sin embargo, la fatiga sumada a la tensión les quitaba ángulos, les borraba la precisión de los movimientos. Al llegar al borde del río, la niebla se cerró sobre la superficie del agua como una sábana que no dejaba ver los contornos. Un bote esperaba en la orilla, cubierto con redes y desperfectos. Un hombre pequeño y de manos curtidas les indicó con la cabeza que subieran sin preguntar por nombres. Había en aquel gesto una complicidad que no pedía remuneración pública, la solidaridad de quien supo pagar con silencio y recibir con discreción. Subieron al bote con cuidado. El hombre que los llevó se llamaba Mateo. Su rostro estaba poblado de arrugas que parecían mapas de viajes y pérdidas. Era un marino que conocía muchas costas y pocas historias con finales tranquilos. Al ver a Amelia, su mirada fue de aquellas que no juzgan, solo constatan. Les ofreció la cubierta como quien presta una cama mínima. «Cobijaos, remos en silencio», murmuró, sin más. La embarcación avanzó con el rumor de las palas que rasgaban la bruma. La noche, como un manto, les permitió ganar distancia sin que las luces de la hacienda pudieran otear el movimiento. El trayecto hasta Angra fue lento.
La niebla, cómplice, cubrió el río y el mundo pareció haberse quedado suspendido entre memoria y sueño. Hubo momentos en los que la palabra murió entre los dos, y un poema de Gabriel flotó en el pensamiento de Amelia. Versos cortos, robados a una página cuyo origen nadie recordaba, que hablaban de caminos que se abren y de nombres que se guardan en el pecho para siempre. Gabriel le tomó la mano, y esa simple acción era un juramento renovado. Llegarían a Angra, y desde allí harían lo posible por desaparecer en un mapa que no les exigiera un apellido. En la orilla de Angra la recibieron algunos cómplices del puerto. Hombres con ojos de sal y mujeres que vendían frutas se movieron en una cadena silenciosa: acogida, alimento, silencio. Les prestaron ropa seca, un guiso caliente y una habitación pequeña donde pudieron acostarse por primera vez, sin temor a que alguien abriese la puerta. Allí, por unas horas, el tiempo se volvió indulgente. Gabriel se apoyó contra la pared, mientras Amelia se dejó caer sobre la cama, temblando, con la sensación de que cada movimiento pedía un cálculo. Ella cerró los ojos y vio pasar la imagen de la ventana rota como una herida que el mundo no cerraría. En sus manos, el pañuelo bordado seguía húmedo. Los días en Angra fueron un aprendizaje de pausas. Debían esperar el barco que cruzaba al sur, pero también estaban al acecho de las noticias. Si el barón había enviado hombres, pero sus rastros se perdían, si el vizconde se había marchado a la finca por un mal cálculo. Gabriel, durante las horas de espera, se movía entre los muelles como una sombra discreta. Buscaba contactos, negociaba con miradas, ofrecía trabajo o pago en especie. En una de esas tardes, logró una carta falsa más elaborada, unos documentos que simulaban pertenecer a un matrimonio que viajaba con destino a Montevideo por razones comerciales. Era una obra de artificio hecha de sellos gastados y manos que no preguntaban demasiado. Para Gabriel cada sello era una pequeña victoria, y para Amelia cada sello era una piqueta con la que rompería los barrotes. Sin embargo, la tranquilidad de Angra no borró la sensación de peligro creciente, porque las noticias, cuando llegan, no siempre son mensajeras de alivio. Una noche, mientras compartían el pan con dos mujeres que les habían cobijado, un farol titiló con un portador que no traía buenas nuevas. El varón estaba en la costa, delante del muelle, y no había venido solo. No lo había hecho para salvar un apellido. Había venido para recuperar lo que la ley de su mundo le pertenecía, con coronas de autoridad y perros de presa. La marea de pánico que los golpeó fue instantánea. Gabriel apretó la mano de Amelia como si quisiera memorizar sus dedos, como quien teme no verlos más. «Debemos partir antes de la luna», dijo, firme. La salida se organizó en silencio. Una noche más, redes cargadas de mercancía, documentos en la mano, un hombre que fingía ser el patrón de la embarcación. Mateo, que había sido el primero en confiarles, comentó con una mirada dura: «El mar no perdona cobardes ni traidores. Si la gente del barón pisa este muelle, todo se complica». 2 días después, cuando el barco que prometía llevarlo se aproximó, la bruma cubría el horizonte y la costa estaba vacía, silenciosa. El embarque fue tenso. Hombres y mujeres que pretendían ser lo que no eran, subieron a la cubierta con papeles en orden y rostros de viajeros que no miran a los ojos. Amelia se sintió como una figura ensamblada, vestido prestado, pañuelo, voz afinada para decir nombres que no eran los suyos. Gabriel le apretó la cintura antes de subir la escalera hacia la rampa, como si quisiera anclarla al presente. Al pisar la madera crujió con el mismo sonido de la casa grande cuando el varón llamaba a su mesa. Allí, entre el olor a sal y la madera húmeda, comprendieron que la libertad se medía en minutos. Y fue en el muelle donde el pasado golpeó con la furia de quien no acepta perder lo suyo. El varón apareció entre la bruma como una estatua que no envejecía. Su presencia llegó acompañada de hombres de mirada dura y en las manos una pistola cuyo metal brilló con la cadencia de un juez. Había llegado en persona no para negociar, sino para imponer el decreto que en su casa se había escrito: recuperar lo que, según él, era propiedad. La escena fue una condensación de tiempo.
Las órdenes fueron vomitadas como metales. Devuélvanla, por la fuerza si hace falta. Los capitanes del Barón se movieron con la violencia que les confirió la costumbre. Gabriel fue el primero en entender que la situación podría resolverse solo con un acto extremo: formar la barrera humana entre Amelia y el hombre que la reclamaba como objeto. Se colocó delante de ella y quiso que la cubierta hiciera de muro entre dos mundos. Amelia vio en su rostro la certeza del sacrificio, y por un instante su mente se hizo un reloj que marcaba el pulso de lo inevitable. Las palabras fueron inútiles. El vizconde, esa figura de autoridad que había sido anunciada como funcionario de la fortuna, llegó con la solemnidad de quien se cree dueño del destino ajeno. La conversación fue breve, rugosa, con el sonido de la ley de quien se cree con derecho. Luego un gesto, un ademán que revelaba el hastío por la vida humana, y un disparo que partió el aire como si la misma noche se hubiera rupturado. El tiro alcanzó a Gabriel. Fue un ruido seco, una luz corta que estampó la respiración de todos. El impacto en su cuerpo fue visible, el pecho se tensó, la camisa se empapó y la cara que Amelia amaba se torció por un instante en una mueca que desconocía. Las manos de Gabriel buscaron la herida, como si la incredulidad pudiera sostener la sangre que brotaba. El tiempo se hizo más breve que los breves, segundos que estrellaban la vida contra la posibilidad. Amelia, sin pensar en la dignidad ni en las consecuencias, se tiró sobre él, despreciando su propio equilibrio, abrazándole con la fuerza de quien no quiere descubrir el vacío. «No lo sueltes», le dijo a medias Gabriel, con la voz quebrada por la detonación. Ella le contestó con una súplica muda, con un movimiento que le rozó la nuca. Los hombres del Barón rodearon la escena con portazos y órdenes. Alguien gritó que pidió que la devolvieran. El vizconde se acercó con los ojos fríos, satisfecho por la interrupción de las esperanzas ajenas. Amelia sintió sobre su piel la presencia del poder, una presión que le recordaba a la casa grande y a sus órdenes. En esos instantes, el mundo se compactó en un único acto de decisión. El capitán de la embarcación miró a Mateo con ojos que pedían una salida. Mateo, que conocía la dureza de la mar y la nobleza de su gente, se negó con la cabeza. «Tenemos a uno herido aquí», dijo con la voz gruesa. «No podemos entregarlos con un hombre que necesita ayuda». Era la primera vez que alguien pronunciaba la palabra compasión en ese muelle. El Barón no estaba dispuesto a bajar de su pedestal. No era compasión lo que buscaba, era la restauración del control. Se acercó a Amelia con la suficiencia de un juez. «Devuélveme lo que es mío», murmuró como si pidiera una mesa que le perteneciera por derecho. Amelia, con la cara manchada por la lluvia y la sangre ajena, sintió que sus cuerdas vocales le fallaban. Quiso hablar, quiso pronunciar aquello que el título de la historia anunciaba. Quería decir adiós a la vida que iba a dejar, quería trazar un corte con sus propias palabras, pero la lengua se le pegó al paladar. La oscuridad de la sangre, la explosión, el golpe de la pistola. Todo formó una cortina que no le permitió articular. No pudo decir adiós. Lo que sucedió en segundos selló entonces su destino. No dijo adiós a la casa, no dijo adiós al Barón. No pronunció aquel adiós que consiste en nombrar la propia salida. Había en su silencio una decisión. No otorgaría a su padre el privilegio del último discurso. Su silencio fue una respuesta, una negación a la ceremonia de su entrega. No hubo adiós porque no permitiría que su salida fuera otra performance dictada por el poder. Mateo, con una resolución que creció como una ola, metió la mano en la caja de herramientas y en un movimiento que fue práctico y cobarde a la vez, arrancó el timón de la embarcación. «¡Remad!», ordenó con voz seca y grave. Mientras tanto, algunos marineros aliados al puerto formaron un escudo improvisado alrededor del barco para ganar tiempo. Hubo un intercambio de empujones, de gritos y de insultos. El Barón, furioso, rugía como quien no puede admitir la frustración de no poseerlo todo. Pero la decisión de los hombres del muelle fue más fuerte. No devolverían a los dos heridos a una muerte segura. Con Gabriel herido en brazos, colocaron a Amelia en la cubierta y Mateo ordenó remar con furia.
Las voces del muelle se fueron quedando atrás como un eco. Detrás, en la oscuridad de la noche, Amelia sintió que su cuerpo se despegaba de la realidad que había conocido. El barco se alejó y el muelle quedó atrás con su autoridad intacta, resignado a perder más de lo que recuperaba. En la cubierta, mientras la embarcación ganaba mar abierto, Amelia miró la figura del varón recortarse en la distancia. Su perfil parecía menos grande, y la lluvia que comenzaba otra vez a caer pareció lavar el gesto de derrota e impotencia que había en la isla del poder. La certeza llegó sin ruido. Había sobrevivido, sí, pero no había pronunciado adiós. No por olvido, sino por imposición. Elegir, no entregarle al mundo la última palabra sobre su vida. El viaje hacia Montevideo fue una sucesión de cuidados. Gabriel, aunque herido, no murió. La bala había rozado un costado, había hecho daño, pero no había cercenado la voluntad. Las manos de Mateo y de otros marineros que se acercaron para curar actuaron como si cosieran no solo la carne, sino la identidad misma de un hombre que se estaba rehaciendo. Amelia logró ser coherente en su ternura. Limpiaba, arrullaba, sostenía, se movía con la certeza de que cada gesto era un juramento para no dejarlo caer. Los días posteriores fueron de convalecencia. Amelia cuidó de Gabriel como cuidaría de un hijo, con paciencia, con furia protectora y con un amor que había mutado de la clandestinidad a la necesidad cotidiana. En sus manos, las letras que él le había enseñado se convirtieron en poesía. Ella leía para él, y él le devolvía la mirada con lágrimas que no siempre caían. Leía poemas sobre estrellas y sobre mares, y ambos se hacían más fuertes con cada sílaba pronunciada en voz baja. Montevideo quedó en el horizonte como una promesa de anonimato. Calles, mercados, trabajos que no pedían un apellido. Era un lugar donde podían abrirse sin que los ojos de la hacienda los reconocieran. La ciudad los recibió con la mezcla habitual, trabajo, pobreza y al mismo tiempo una comunidad que no preguntaba demasiado por el pasado. Gabriel consiguió un empleo como marinero en un puerto menor. Trabajó cargando sacos, reparando redes y vigilando el mar con el oficio de los que aman la distancia del horizonte. Amelia encontró encargos en casas humildes, cosía, lavaba y en ocasiones enseñaba a leer a niños que no tenían la posibilidad de aprender. Nunca les faltó la dignidad de un techo y la precariedad del pan. Sus días fueron un aprendizaje de sencillez, sus noches de reconstrucción. Con el tiempo, la herida de Gabriel sanó, pero dejó una marca en su torso y en su manera de reír. Aprendieron juntos a caminar con esa cicatriz como testigo. Montaron una rutina que era a la vez trabajo y promesa. Por las mañanas, Gabriel se iba al puerto. Por las tardes, Amelia le esperaba con una comida caliente y palabras que lo consolaban. Las cartas que una vez se dejaron en pliegues de vestidos se convirtieron en conversaciones públicas en las que no había temor al espionaje. La libertad era una presencia que se respiraba como un aliento compartido. Poco a poco, la comunidad del barrio se volvió su familia. Hubo mujeres que ofrecieron ropa heredada, vecinos que dejaron trabajo para Gabriel cuando la sequía apretó, y niños que escuchaban a Amelia recitar los versos que Gabriel guardaba en la memoria. En una de las horas más largas, Gabriel se tomó el tiempo de enseñar a leer a niñas y niños que antes no habían tenido acceso a la palabra escrita. A su modo quería devolver lo que él había recibido, la posibilidad de nombrar un mundo que no fuera la inercia de la explotación. La vida en Montevideo, sin embargo, no fue un paraíso reparador. El hambre visitó la casa en más de una ocasión. La enfermedad tocó la puerta. Hubo jornadas en las que la lluvia les quitó la mercancía que esperaban vender, pero también hubo días de fiesta sencilla. Un mercado con música, un baile improvisado, la risa de unos niños que no sabían del varón ni de su nombre. Nacieron los hijos, y con ellos un nuevo sentido para la pelea. El primero, Miguel, llegó en un otoño de vientos tibios. Un niño con ojos que recordaban las noches de vigilia de Gabriel. La mano de Amelia, al sostenerlo, sintió la certeza de que cada sacrificio había cuajado en carne. Teresa fue la segunda. Su nombre fue un gesto hacia la mujer que en Angra les había cobijado, una señal de gratitud hacia quienes les habían ofrecido un techo.
Ana, la más pequeña, vino años después, como un brote que no se esperaba, pero que se celebró con la misma furia que se acolcha la esperanza. Los hijos crecieron con historias de la casa grande, contadas como advertencias y con relatos de estrellas que Gabriel les enseñó a identificar. Les hablaba de la Cruz del Sur y de las formas de orientarse con lugares que no aparecían en mapas oficiales. La alfabetización que había cambiado su destino la convirtió en herramienta para sus hijos. Miguel aprendió a leer temprano, Teresa mantenía las manos diligentes para la costura, y Ana inventaba canciones que hablaban de mares. No hubo un matrimonio formal al principio, porque las circunstancias lo hicieron innecesario. La pareja ya se había prometido en la noche de la huida y en la convalecencia, en la forma de cuidar la herida. Con los años, sin embargo, su unión fue reconocida por la comunidad. Vecinos que se hicieron familia. Padrinos humildes que organizaron una celebración sencilla, un nombre, una bendición que no vino de los templos de la alta sociedad, sino de la calle. Para ellos fue suficiente. Pasaron los años con la mesura de quien sabe medir los días por los sonidos de la casa. Gabriel se convirtió en alguien que, además de marinero, enseñaba. Amelia, que había llegado a Montevideo con un vestido prestado, fue construyendo un nombre propio. Trabajadora, madre, mujer que no exigía el retorno del apellido perdido. En la escuela a la que los hijos asistían, la maestra decía que los niños tenían una forma de solucionar los problemas que parecía salida de lecturas de mapas. Se reían y hablaban de rutas imaginarias, de islas donde nadie pedía papeles. La noticia de la muerte del varón llegó una mañana cualquiera, con un cartero sudoroso que dejó una carta sobre la mesa. No había gloria en su deceso. El mensaje venía con la frialdad de una notificación. Ha fallecido el varón de Basuras. La palabra varón, escrita en la tinta gastada, parecía un objeto sin cuerpo. Amelia sintió por un instante que la sangre le volvía a la boca con la necesidad de gritar, de reclamar una reparación que nadie les devolvería. Pero la carta traía además otro oficio. Propiedades quedaban sin heredero directo, que tomase posesión inmediata. Mandatos legales, apoderados, un ofrecimiento tácito de recuperar una fortuna que podría arreglar sus vidas. La tentación de volver existió en la forma de una campana que suena en la distancia. Casas con lujos, parentescos que obligan, plata que podría salvar de precariedades eternas. Gabriel, al recibir la noticia, la dejó reposar sobre la mesa como quien pone una piedra a secar. La contempló pero no la tomó. No es de nosotros, dijo con la calma de alguien que no cree en las restituciones fáciles. Sus manos, que habían cuidado de la familia en noches de frío, se mantuvieron firmes. Amelia volvió a mirar la carta y pensó en la casa donde había nacido. Las porcelanas, las alfombras y, sobre todo, la máquina que fabricaba el miedo. Recordó la voz del varón, sus decretos, y un silencio se formó en su garganta. Había en la posibilidad de volver algo que le recordaba a la suma de humillaciones anteriores. La idea de regresar a los salones dorados le resultaba ahora ajena, como si su piel hubiera adquirido otra textura que no encajaba en los guantes aristocráticos. Los apoderados enviaron una oferta. La devolverían la administración de algunas tierras si ella aceptaba ciertas condiciones: volver a la ciudad antigua, aceptar un título, ceder en unos puntos. No era una restitución simple, era una suma de humillaciones convertida en propuesta. Lo que ofrecían era un paquete que llevaba su nombre, pero que pretendía imponer cierto silencio sobre la historia. Amelia entendió que no necesitaba los bienes materiales para dar sentido a su vida. Su respuesta fue clara y breve: no. No regresaría a ser objeto, no pondría a sus hijos donde antes se les pudo someter. La carta de rechazo fue escrita con la suciedad de la mesa, con una tinta que no pedía permiso. Decía lo que ella sentía, y lo firmó con las manos que habían cosido la cama de sus hijos. La muerte del varón no resolvió la herida social, no sirvió para que la memoria volviera a la casa, pero produjo otra cosa, un cierre que no pasaba por el triunfo de sus descendientes, sino por la paz interior. La fama, cuando llega, no tocó a sus puertas.
El boletín de herencias se quedó en papeles que los notarios cambiaron de manos sin rubor. Y en Montevideo, la familia continuó con su vida sin lujos, pero con libertad. Los años sumaron canas en los cabellos de Gabriel, arrugas en la frente de Amelia, y la risa de los niños se volvió un motor. Miguel se convirtió en un hombre que sabía del mar y de la tierra. Trabajó en barcos y fue, por un tiempo, quien enviaba remesas que ayudaron a mantener la casa. Teresa se casó con un artesano que tallaba muebles simples y bellos y que compartió con Amelia el respeto que esa mujer merecía. Ana, la menor, quedó con la ternura de quien mira al mundo con ojos que han escuchado historias de fuga y coraje. El final de la vida de Gabriel llegó cuando las manos se le volvieron lentas y el pecho le pesó con la edad. No fue una muerte de violencia ni de urgencia. Fue una partida que se tomó su tiempo, lenta como la marea que se retira dejando conchas en la orilla. Amelia estuvo a su lado hasta el final, sujetando su mano como aquel día en el muelle cuando la bala los había encontrado. Gabriel, con la voz gastada, le dictó una última carta para sus hijos, instancias de agradecimiento, algunas instrucciones sobre cómo mirar las estrellas y un verso que había repetido siempre: «Si buscamos el norte, encontraremos la libertad». Sus ojos se humedecieron al pronunciar aquellas palabras y luego se cerraron con la paz de quien ha hecho lo que pudo para amar. El entierro fue modesto. La comunidad del barrio se reunió como una familia elegida, vecinos, compadres, niños que habían crecido escuchando los nombres de los fugitivos. En la tumba, Amelia dejó una piedra lisa con una inscripción sencilla. No pidió grandezas ni epitafios que pretendieran fundar mitos. Eligió unas palabras que, en su austeridad, contenían lo más íntimo. Aquí yace Gabriel, marinero, lector de estrellas. A su compañera, Amelia, el mundo le debe la vida. A su lado, Amelia pensó en la casa grande que había dejado atrás, en el varón y en el gesto que hizo aceptar la vida nueva. Aquella inscripción fue, más que una placa, una manera de ordenar el mundo. No venganza, sino memoria. Los años siguientes consolidaron el legado. Miguel le enseñó a los nietos a histograma de las rutas del bar. Teresa cuidó de la casa con la destreza de quien aprendió a convertir lo poco en suficiente. Ana, con su música, trajo a la vecindad ritmos que hablaban de otros horizontes. A menudo, en las noches sin lluvia, Amelia subía al tejado de la casa pequeña y miraba el cielo. Las estrellas, aquellas que Gabriel le había mostrado, seguían existiendo. Su brillo no se había reducido ni por la inclemencia ni por la muerte. Las contaba una por una, y en cada una veía un nombre, una mano, una decisión. En el taller donde se aprendía a leer, algunos niños hacían movimientos con las manos, mientras Amelia les recitaba versos. Les hablaba del valor de elegir, de la deuda que el mundo tiene con la dignidad humana. Hay decisiones que caben en segundos, les decía con la voz que había conocido la tormenta y el muelle, y aunque duren poco, son eternas en sus consecuencias. Les contaba la historia de la ventana rota, del reloj que marcaba con rabia, de una mujer que decidió no ser devuelta. No la contó como una epopeya. La contó con las cenizas de la memoria y el fuego de la certeza. Hubo, más adelante, una visita inusual. Un mensajero que traía un viejo reloj de bronce envuelto en un paño. Al desatarlo, Amelia reconoció la pieza. Era el reloj de pared de su cuarto, aquel que en la noche de la boda anunciada marcaba con su tic seco la urgencia. Nadie le hizo la pregunta, pero la respuesta fue clara. Alguien del taller donde se hacían reparaciones había encontrado el reloj en un almacén como si hubiera sido abandonado por algún apoderado del varón. Gabriel había reído cuando lo vio en la casa. «El tiempo vuelve, pero no nos pertenece», dijo. Amelia lo colgó en la pared de la sala, no como un símbolo de lo que perdió, sino como el recordatorio de lo que ganó. Cada tarde, cuando el péndulo marcaba la hora con la regularidad de siempre, ella sonreía. El tic ya no era una sentencia, era el compás que les había permitido construir una vida. Allí, en la madera gastada del reloj, escribieron una pequeña placa que decía: «No dijimos adiós, elegimos vivir». En el entierro del varón, años después,
No hubo drama en la casa pequeña. La noticia llegó con indiferencia. Algunos comentaristas de la ciudad escribieron artículos que mezclaban rigidez y morbo. Hablaban de la caída de un hombre poderoso. Comentaban las propiedades que quedaban, los registros que ahora debían ser puestos en orden. En Montevideo, la carta de la herencia no produjo más que un suspiro. Hubo gente que supuso que la familia había reclamado riquezas, pero Amelia y Gabriel, que ya no estaba pero cuya huella seguía viva, habían decidido que la riqueza mayor había sido la posibilidad de elegir. Regresar a la casa grande habría sido una forma de coser la misma costura que les había asfixiado. Eligieron, en cambio, enterrar el pasado con la dignidad del no regreso. En la última carta que Amelia escribió a sus hijos, les dejó un mandato que no era jurídico, sino moral. No aceptéis cadenas por la promesa de un mantel nuevo. Sus letras, firmes, no pedían odios, pedían memoria y decisión. Quería que sus hijos supiesen que la libertad no era un objeto para ostentar, sino un modo de vida que se construye con trabajos humildes y, sobre todo, con el coraje de negarse a ser vuelto a encerrar. Cuando la tarde caía y la lluvia volvía a tocar la ciudad con su ritmo puntual, Amelia salía a la puerta de la casa con un pañuelo en la mano. Miraba las estrellas y recordaba a Gabriel, la forma en que le enseñó a mirarlas, la promesa que encajaba en versos que aún les pertenecían. A veces alguien se acercaba y le preguntaba qué había ganado con aquella huida de la que tanto se hablaba en la ciudad. Ella, sin pretensión de moraleja, respondía: gané la voz para decir lo que quería vivir. En la tumba donde reposaba Gabriel, en la inscripción nueva que la familia había mandado tallar, se leyeron 3 nombres: Gabriel, Amelia y los hijos. Allí, en piedra sobria, un verso quedó grabado que sintetizaba su decisión. En segundos, eligieron la vida. Era una frase que no pedía coronas ni títulos, solo la verdad simple de una elección que fue breve en el tiempo y vasta en sus efectos. Los vecinos dejaban flores y algunas cartas, y los niños, cuando pasaban por la verja, levantaban la mano en saludo como quien reconoce a una familia que supo mirar el mundo con una valentía distinta. Y en la última noche del relato, cuando la lluvia se hizo lenta y el reloj marcó la hora en el que la niñez y la adultez se encuentran, Amelia salió al jardín. Miró la ventana por donde había huido décadas atrás. El vidrio estaba ahora empañado por años de lluvia, y una parra cubría el marco como un recuerdo vivo. Alzó la vista hacia las estrellas que Gabriel le había señalado, y sin dramatismos se permitió recordar aquella escena del muelle. La bala, el grito, la decisión. No dijo adiós a la casa grande ni a su padre. No pronunció aquella despedida que algunos imaginan como ceremonia. Su silencio había sido su adiós más rotundo. Había decidido que no le concedería al poder el derecho a narrar su salida. Se quedó un rato en el jardín, con las manos apoyadas en la madera de la valla. Pensó en los hijos, en los nietos, en la casa donde había vivido y en las manos que la habían sostenido. En la memoria, la lluvia volvía a ser leitmotiv, la que rompió ventanas, la que bañó el muelle, la que les limpió la sangre y el miedo. Una estrella fugaz cruzó el cielo, y Amelia, con la sencillez de quien ha amado y ha sobrevivido, deseó como siempre que sus hijos supieran elegir. ¿Qué harías tú si la decisión de una vida entera cupiera en segundos? ¿Aceptarías la seguridad de un nombre o optarías por la fragilidad infinita de la libertad? Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que valore las historias de coraje y deja en los comentarios qué elegirías tú, seguridad o libertad.